Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y ya tenemos retador, ya tenemos candidato para este campeonato mundial que va a ocurrir en Dubái en los meses de noviembre y diciembre de este año y que medirá las fuerzas contra el campeón del mundo Magnus Carlsen. Y de ese campeonato pues veremos quién será el nuevo campeón del mundo de ajedrez, ya que tras esta ronda, la número 13, no ha hecho falta llegar a la última, aunque mañana lógicamente se jugará. Jan Nepomniachtchi ha conseguido el máximo de puntos posible para no ser cazado, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí cómo ha quedado la clasificación tras esta ronda número 13. Muevo un poquito la imagen de la misma página o de la propia página de Chess24. Contamos con Jan Nepomniachtchi con 8,5 puntos sobre 13, Anish Giri con 7,5 sobre 13 y Fabiano Caruana y Maxime Vachier-Lagrave 7 puntos sobre 13. Por lo tanto, Nepomniachtchi, tras haber hecho tablas en la última partida con Maxime Vachier-Lagrave, si llega a ganar Maxime Vachier-Lagrave esta última partida, pues todo estaría bastante pendiente de decidir en la última jornada. No obstante, Nepomniachtchi le han valido las tablas y viendo cómo iba la partida de Anish Giri contra Alexander Grisuk, pues realmente ha jugado un poquito con el viento a favor. No obstante, gran torneo por parte de Nepomniachtchi, por lo tanto, enhorabuena, y volvemos a la partida que ha jugado contra Maxime Vachier-Lagrave con piezas negras, que de alguna manera estaba obligado a ganar Maxime Vachier-Lagrave para optar al título de candidato. No obstante, tenía que ganar en el día de hoy y también en el día de mañana, pues tendría que haber una carambola en la que Nepomniachtchi y Anish Giri pues perdiesen. No obstante, esto ya no ha sucedido y vamos con esta partida, como siempre, muy interesante. Caballo F3 por parte de Nepomniachtchi, caballo F6 responde Maxime Vachier-Lagrave y tras C4 entramos en una apertura inglesa. B6 contesta Maxime Vachier-Lagrave, entrando también en una especie de India de dama, y tras G3, alfil B7, alfil G2, y como vemos, Maxime Vachier-Lagrave tras este movimiento busca un doble fianchetto. La partida continúa con D4 por parte de Nepomniachtchi, ocupando el centro, alfil G7, y tras D5, ganando un poquito más de espacio en el centro, se juega en la posición caballo A6. Aquí hay una línea en la que las negras podrían tocar ya esta estructura de peones, jugando nuevamente o moviendo nuevamente este peón a B4, a lo que las blancas podrían responder con un dama B3, defendiendo la posición, y tras C6, caballo C3. Tras venir algunos cambios, pues llegaríamos a esta línea en el que la partida seguiría su curso. No obstante, todo esto no pasa, volvemos a la partida y se juega por parte de Maxime Vachier-Lagrave este caballo A6, a lo que se responde con caballo C3, caballo C5. Este caballo, de alguna manera, al menos de momento en las próximas jugadas, va a ser difícil de expulsarle, ya que si las blancas, aunque no ocurre en la partida, jugasen este B4 tocando al caballo de C5, aquí se podría continuar con caballo FE4. Además de liberar la gran diagonal para el alfil de casillas negras, hay un doble ataque sobre el caballo de C3 por el mismo alfil, y también este caballo que ahora está en E4, y la línea podría continuar con caballo por E4, caballo por y caballo D4. Así el alfil no tiene acceso a la captura de este torre en A1. Por lo tanto, esto podría ocurrir. No obstante, tras este caballo C5, las blancas aprovechan para enrocarse y hace lo propio Maxime Vachier-Lagrave. Dama C2, jugada de desarrollo, A5, ganando un poquito de espacio en el flanco de dama, y tras torre D1, activando la torre, entramos en una nueva partida. Estamos en la jugada número 10 y tras este movimiento Maxime juega este caballo E8. Como vemos, es cuanto menos curioso que todos los peones centrales todavía Maxime Vachier-Lagrave no los ha movido, y de alguna manera pues va a tardar alguna jugada más. Alfil F4, desarrollando pieza por parte de Jan Nepomniachtchi, caballo D6, y tras B3 también creando una estructura de peones de casillas blancas, se juega este torre E8. La partida
continúa con alfil E5. La idea aquí de Nepomniachtchi, lógicamente, es cambiar alfiles de casillas negras y así eliminar al defensor natural del rey negro, pero aquí también podría haber realizado este movimiento, quizás un caballo D4, y es una línea muy interesante que continúa de la siguiente manera. Tras este caballo D4 pueden jugar las negras un E5 atacando doblemente al caballo y al alfil, por lo tanto las blancas podrían capturar o jugar esta captura al paso, D por E6, D por E6, y tras caballo de B5, como vemos, se ha abierto por un lado se había abierto previamente, la diagonal de casillas blancas, y también hay un triple ataque sobre este caballo. Por lo tanto, la línea podría continuar primero capturando G2 y tras rey por G2, la partida o esta línea podría haber continuado con caballo C B7 para defender una vez más a este caballo, y tras caballo por D6, caballo por, y aquí las blancas podrían jugar un torre a C1 quitando a la torre finalmente de la gran diagonal, también activando una torre que de momento, aunque está en una columna cerrada, pues suele tener más actividad que la propia columna A, y continuar con la partida. No obstante, no llegan a esta posición, ya que tras este movimiento alfil E5, la idea es cambiar alfiles, aunque Maxim no lo acepta. Juega este E6, finalmente haciendo algún movimiento por parte de sus peones centrales, y aquí Nepomniachtchi aprovecha para capturar en G7. Rey por G7 ya ha eliminado al defensor del rey, y tras estos movimientos se juega torre a B1. Se hace este movimiento para después Nepomniachtchi pues poder lanzar el peón de A3 y B4 e ir avanzando en el flanco de dama. La partida continúa con E5 por parte de Maxim Vasiliev, y tras caballo D2, de alguna manera este caballo se aparta para que los peones también puedan frenar un F5 que va a venir próximamente, y también este caballo de D2 de alguna manera puede apoyar a los peones en el flanco de dama. La partida continúa con este F5, A3, como vemos, para venir próximamente este B4, y aquí Maxim Vasiliev juega este dama F6, jugada de desarrollo, mete una pieza más buscando el ataque en el flanco de rey, y aquí podríamos pensar por qué no jugar este E4. Vamos a ver rápidamente qué podría haber pasado, y aquí las blancas podrían haber jugado simplemente este B4, y tras los cambios se está atacando este caballo tendría que retirarse a A6, y tras esta posición pues las blancas podrían cortar el movimiento de peones por parte de las negras con este A3. Además, se ha generado esta casilla de alguna manera débil para las negras, por lo tanto un caballo aquí estaría fenomenal. No obstante, esto no ocurre y pasa este dama F6, este E4 de alguna manera es pronto, y vamos a ver rápidamente qué pasaría si las negras juegan este F4. Las blancas podrían responder con este mismo B4, A por B4, A por B4, el caballo se tiene que retirar, y tras jugarse un caballo B5 es verdad que las negras pueden doblar peones. No obstante, tras esta captura se ataca nuevamente al caballo, y fijaros que el caballo prácticamente su único movimiento es caballo B8. Aquí se puede jugar incluso un D6 por parte de las blancas, se abre la gran diagonal, y tras cerrarlo con un C6 la presión es bastante grande para las negras. De hecho ya están en posiciones prácticamente perdidas, torre por A1, torre por, y la partida podría continuar pero con bastante desventaja para las negras. Aquí las blancas están aprovechando en esta línea y también en la partida pues cierta falta de desarrollo de las piezas que tienen el flanco de dama. Volvemos a la misma, ya que no ocurre finalmente ni este 4 ni este F4. Maxim Vasiliev juega este dama F6, trae una nueva pieza al ataque, o la activa la dama, y la partida continúa con este B4 que habíamos visto en las dos líneas. De hecho se captura en B4 por dos veces por parte de los peones, el caballo finalmente viene a A6, y tras estos movimientos se juega este E4 a modo de contrarrestar este ataque de peones por parte de las negras en la columna E y F. Un momentito.
Aquí podríamos pensar, ¿por qué no las negras intentar hacer algo? El problema que tienen en el flanco de dama es que estas tres piezas, como vemos, pues prácticamente están sin movimientos, todo está controlado por las piezas blancas, tampoco este alfil, al menos de momento, tiene mucho recorrido, y esta torre pues tampoco tiene muchos sitios donde ir, ¿no? Por lo tanto, aquí las negras, antes de este E4 que pasa en la partida, perdón, por parte de las blancas, podríamos pensar por qué no jugar y aprovechar esta deficiencia de movimiento de piezas que tienen las negras, y por qué no jugar este C5. Vamos a ver qué pasaría tras estos movimientos: B por C5, y tras B por C5 la línea podría continuar con caballo por C5. Posteriormente se juega este caballo B5 y el ataque viene en C7, haciendo un doblete a ambas torres. Por lo tanto, aquí las negras deberían capturar en B5. No obstante, tras hacer este movimiento, como vemos también, esta columna se ha abierto para este caballo que ahora está sin defender, y las negras deberían capturar primero en B5, siguiendo con la línea dama por C5, atacando al caballo, y tras un C6 intentando defender un poquito todo en la posición, vendrían estos cambios en esta línea: D por C6, D por C6, torre por B5 entregando la calidad, y tras C por B5 la línea podría haber continuado con un alfil por B7. La torre se tiene que retirar para no ser capturado, y tras retirarse el alfil que está siendo atacado por la torre, pues como vemos, las blancas tienen dos piezas menores por torre, por lo tanto tienen ventaja en la posición, y aunque cuentan con un peón de menos, y además este peón pasado que está en B5, pues de alguna manera podría ser frenado, por ejemplo en B3, que ya tienen las blancas cierta presión o cierto control sobre esa casilla. No obstante, en esta línea lógicamente hay varias posibilidades. Esto no ocurre por parte de las blancas, esta ruptura, y se juega este E4 como comentábamos. Aquí Maxime Vachier-Lagrave decide no capturar, sino jugar un F4 intentando abrir la posición, y tras caballo E2 la partida continúa por parte de las negras capturando en G3. Lógicamente, aunque aquí hay un doble ataque sobre caballo y alfil, las blancas simplemente capturarían con su caballo en F3, y de alguna manera este peón también está frenado y todo se vendría al traste. Por lo tanto, en esta posición podríamos pensar, es ahora que me había equivocado antes con este C5, ahora sí por parte de las negras, aprovechando o para evitar que estas tres piezas pues estén sin prácticamente movilidad en la posición, ¿por qué no jugar este C5 intentando pues abrir un poquito la posición? El tema es que aquí también se puede capturar al paso. Vamos a ver cómo terminaría la línea, y tras D por C6 se podría jugar G por F4, E por F4 y posteriormente caballo F3. Nuevamente una nueva pieza estaría bloqueando la posibilidad de avanzar de este peón, y tras caballo por E4 la respuesta de las blancas sería este torre de 7 con jaque. Como vemos, el alfil en B7 está colgando, y para defenderlo se puede jugar este torre E7. No obstante, se captura en B7, y tras esta recaptura la torre, como vemos, ya no defiende más al caballo. Por lo tanto, en esta línea también, nuevamente, si contamos el material, las negras tienen una torre por caballo y alfil. Por lo tanto, habría ventaja clara blanca. En cuanto a peones, las negras cuentan con un peón de más, pero debido a la posición, pues las blancas cuentan con cierta ventaja. Esto no ocurre en la partida. Por lo tanto, este C5 ahora sí no es, al menos de momento, no es bueno realizarlo, y la partida continúa con este F por G3. Se podría haber capturado con el peón de H, no obstante, Pumi H captura con el peón de F, y el tema es que aquí a lo mejor una torre junto con la dama podrían venir a molestar en la posición de F2. No obstante, esto no ocurre. Ahora sí, Maxime Vachier-Lagrave se atreve o juega este C5, y tras algunos cambios, B por C5, se juega caballo por C5. Vamos a ver que aun jugando caballo por C5, como vemos, las negras están entregando un peón que además Nepomniachtchi aprovecha, pero es mejor esta captura
y no hacerla con el peón. Esto es una línea que no pasa en la partida y aquí las blancas podrían jugar, por ejemplo, dama a4, estarían tocando a este peón que está sin defender, además estarían dando un jaque, y si dama e7, por ejemplo, para defenderlo hay varias posibilidades o varias amenazas para las blancas y una de ellas es jugar este alfil h3 con nuevo ataque en la posición. Por lo tanto, de alguna manera, aunque el módulo da tablas, las negras están casi sin ningún movimiento. La partida, por lo tanto, continúa con este caballo por c5, se entrega un peón por parte de las negras, Nepomniachtchi aprovecha para capturarlo y tras este movimiento se juega este dama de 8. Se está atacando a la torre, Nepomniachtchi lo defiende poniendo la segunda torre en la columna B y tras este movimiento se juega dama c7. La idea aquí de las negras pues es intentar maniobrar e intentar expulsar o que esta torre vuelva posteriormente, que así lo hace Nepomniachtchi, y también jugar en algún momento un alfil a6 y tocar este peón de c4. No obstante, la defensa por parte de Nepomniachtchi es muy sólida y vamos a ver cómo transcurre la partida. En esta posición se juega caballo c3, también con alguna idea Nepomniachtchi quizás de jugar un caballo b5, aunque anteriormente tendría que retirar la torre para que esta no fuese capturada por parte de la dama, y aquí las negras o Maxim Vasiliev juega este torre f8. Esta torre aquí la verdad que no está haciendo mucho, lleva la torre a una columna abierta, de alguna manera se activa un poquito más, Nepomniachtchi retira su torre, la lleva a b2 y aquí es cuando aprovecha Maxim Vasiliev para jugar este alfil a6. No obstante, caballo d1 se vuelve a defender una vez más a dicho peón, por lo tanto está fuertemente defendido. También, como vemos, esta columna está bastante bien controlada y la partida continúa con este torre a b8. Aquí en esta posición hay cambio de torres y también de damas. Esto le beneficia a Nepomniachtchi, que no es que fuese buscando las tablas, pero también viendo cómo iba la partida de Grisuk con piezas blancas y Anish Giri con piezas negras, pues no le estaban yendo muy bien las cosas a Anish Giri. Tenía que arriesgar a Anish Giri, tenía que ganar sí o sí, por lo tanto jugaba con eso a favor, ¿no? Aquí quizás las blancas podrían haber jugado un dama c3. La idea es que se está tocando este punto y se está dando un jaque, y para defenderlo pues se podría jugar un caballo f7. De momento esta torre ya no tiene control sobre esta columna abierta y aquí jugarse, por ejemplo, un dama e3. Por lo tanto, no se podría ser una opción para las blancas jugar este dama c3. No ocurre en la partida y Nepomniachtchi decide capturar y cambiar todo prácticamente en b8. Se cambian primero las torres y tras esta última captura, pues dama por b8, dama b2, prácticamente obliga a las negras a recapturar, y tras dama por b2 la partida continúa con caballo por b2. Llegamos a un final en el que, como vemos, la defensa es muy seria por parte de las blancas de Nepomniachtchi. Este alfil además está defendiendo este peón. Se va a intentar traer este caballo vía c8, b6 para tocar también el punto de c4, pero tras un alfil f1 pues todo se defiende. Además los reyes van a venir al centro, pero sin ninguna profundidad, ¿no?, en cuanto al ataque de las negras se refiere. Por lo tanto, la partida continúa con este caballo c8, rey f2, caballo b6, alfil f1 y tras d6 pues se juega este rey e3, rey f6, se acercan los reyes al centro del tablero y tras alfil e2, rey e7, pues se realizan unos movimientos en el que hay repetición y finalmente termina en tablas, ¿no? Caballo b1, alfil c8, el caballo viene a c3, alfil d7 y tras alfil d1, alfil e8, alfil c2, alfil d7 nuevamente y tras el alfil volver a d1, el alfil se retrasa a e8 y tras alfil c2, pues la partida termina en tablas. Nepomniachtchi, nuevo retador de Magnus Carlsen para el mes de noviembre, y buen torneo que ha hecho Jan Nepomniachtchi. Un saludo y vamos hablando. Chao.